Jesús Cristo. Para casi todos quienes profesan alguna religión que tiene como base medular las creencias, la figura de Jesucristo, estas dos palabras están firmes y totalmente ligadas y son inseparables. Pero para el mundo esotérico esto no es así. Existen diversos puntos de vista, no únicamente el oficial católico, sobre la vida de este gran iniciado llamado Jesús. Y así es como Jesús y Cristo no son la misma persona, ni igual concepto. Para esto es necesario distinguir de dónde provienen estos nombres que unidos han dado lugar al llamado Hijo de Dios, hecho hombre, y que le da un cambio brusco al concepto religioso monoteísta que ya por principio no es el Dios reconocido como Mesías por los judíos, ni es Dios directamente, sino su Hijo hecho hombre, dando nacimiento así a varias de las religiones cristianas difundidas actualmente por el mundo. Por esto es preciso hacer una distinción entre estas dos palabras y qué significan dentro del mundo en general y concretamente en el esotérico, ya que así comprenderás por separado los conceptos Jesús y Cristo en el texto sustancial de la obra, la palabra compuesta. Jesús. Para entender en toda su extensión de la palabra Jesús, te pido que leas la definición que proporciona Mason Herben. En su diccionario esotérico, el personaje histórico de Jesús ha merecido diversas interpretaciones de las sectas agnósticas y esotéricas. A veces solo le reconocen el valor de soporte físico del Cristo. En otros casos es un personaje extraordinario cuyo cuerpo no es de la misma sustancia que la de los hombres ordinarios. Está hecho de materia sutil, etérea, y no puede sufrir, lo que confiere al sacrificio de la cruz un carácter enteramente simbólico, y aunque más bien Jesús no muere en la cruz. Otros lo entienden como un simple mito solar. Sin embargo, el propio Islam dedica al mito de Jesús un sitio primordial. Es para ellos el sello del amor, así como Mahoma es el sello de los profetas, y junto a la tumba del profeta le está reservado un lugar. Cristo. El Cristo del esoterismo difiere eternamente de los dogmas religiosos. El de la teodicea esotérica, Cristo y Jesús no son inseparables, más aún, no son de la misma persona. El primero, emanación divina por excelencia, el león, es decir, el primer nacido, preexiste al segundo, el coeterno como el Padre, en tanto como su Hijo, al igual que el Hijo de la Trinidad cristiana, constituye el prototipo celestial del hombre. Es el hombre celeste, aquel que sirve de mediador entre el cielo y la tierra. Su misión eterna consiste en salvar a las almas aprisionadas en la materia creada por un demiurgo, rebelde e ignorante. En el templo sí se manifiesta y toma la forma de Jesús. Lo hace en forma voluntaria y transitoria para llevar la gnosis, es decir, el conocimiento, a las almas postergadas. Pero este descenso de Logos, Dios, no es simple, está jaloneado por mil peripecias. El Salvador debe burlar a las fuerzas hostiles que ocupan el espacio cósmico entre dominios divinos y la tierra. Recurre a todo tipo de triquiñuelas, adopta la forma más penosa y posible por su pobreza y miseria. De tal modo, los arcontes gobernantes no descubren su venida. Como verbo de Dios, Cristo no es el creador, sino reparador. Los bogoromiles y ciertas sectas balcánicas creían que Cristo y Samael eran hermanos gemelos. Samael era el mal de Mirgo, que por orgullo había creado el mundo, pero el Cristo, apiadado de las criaturas, les había entregado la luz, reparando incansablemente las tropelias de su hermano. En cuanto a la asimilización del Cristo con la figura histórica de Jesús, las opiniones están divididas. Algunos creen
que el Espíritu de Cristo tomó posesión del cuerpo de Jesús cuando el bautismo de este último en las aguas del Jordán, abandonándolo luego en la cruz antes de morir. Para otros, el Cristo eterno ha penetrado en el seno de María, encarnando Para otros, el Cristo eterno ha penetrado en el seno de María, encarnándose por sus propios medios en la forma fantástica de Jesús. Su cuerpo había sido fabricado con los elementos sutiles del hipercosmos. Jesús comía y bebía, pero no evacuaba. No sufrió en la cruz, ni murió jamás, según Basílides. Simón de Cirene ocupó su lugar durante el suplicio. Los judíos, burlados y enfurecidos, no vieron allí más que fuego. Algunas sectas estiman que el Cristo, Logos, ha encarnado sucesivamente según se dejaba sentir la necesidad, en Krishna, Buda, Zoroastro, Jesús y Mani. Los místicos musulmanes esperan su regreso, que interactuará el reino del amor, sancionando la salvación de los creyentes. Más allá de todas estas doctrinas y leyendas, es en tanto el principio axial, como mediador entre el mundo celeste y el terreno, como hombre celestial, en fin, que el rostro de Cristo asume de su formidable aspecto. Aparece entonces la fuerza universal que sostiene el mundo y le impide precipitarse en el caos abismal. En ese sentido, las tradiciones describen el corazón de Cristo como eje o centro del mundo. Jesucristo, según la fe cristiana, es la segunda persona de la Santísima Trinidad o Hijo de Dios, hecho hombre. El nombre de Jesucristo resulta de la unión de Jesús, que significa Salvador, con Cristo, ungido, nombre griego del Mesías, personaje prometido por las profecías del Antiguo Testamento y ardientemente esperado por los judíos. Según los evangelios, nace de María, virgen en Belén, de Judá. Aparece públicamente a los 30 años como Hijo de Dios que anuncia la buena nueva, es decir, evangeliza la llegada del reino de Dios y de la salvación de los que creen en él. Forma un grupo de discípulos que predican este mensaje y continúan su obra. Muere en manos de los jefes religiosos de su pueblo y resucita al tercer día, como quien ha vencido a la muerte y salvado a los hombres. Finalmente, a los 40 días, sube a los cielos, a la diestra de Dios. La fe cristiana enseña que Jesucristo es el Mesías esperado, el Hijo de Dios en sentido propio y natural, y que por lo tanto es el verdadero Dios y verdadero hombre, cuya muerte y resurrección ha traído la salvación al mundo. En los primeros siglos del cristianismo hay muchas discusiones sobre la verdadera naturaleza de Jesucristo, llamadas luchas cristológicas. Los concilios de Efeso en el 431 y Calcedonia en el 451 definen que Jesucristo tiene dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona, la del Verbo. La tradición ha distinguido en Cristo las funciones de mediador de la nueva alianza, sacerdote, víctima, redentor y salvador. Con estas definiciones ya estás listo para continuar y saber sobre el llamado Jesús, sin duda uno de los más importantes y relevantes desde hace 2000 años, ya que en él se conjugan las dos partes en las que el pensamiento humano más se divide: el lado humano con todos sus defectos y virtudes y el lado divino, celestialmente perfecto.